de manera inmediata. Comenzamos el programa porque ya tenemos una comunicación telefónica en línea que con una noticia que acabamos de recibir. Está en comunicación telefónica el fiscal de Estado de la provincia de Corrientes, el doctor Horacio Ortega. Doctor Ortega, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo le va? Muy bien. Novedades en el ámbito judicial en relación al decreto 1260 publicado en el Boletín Oficial el 18, mejor dicho, de fecha 18 de junio, que tiene que ver con el tema de alianzas en este proceso electoral de la provincia de Corrientes, doctor Ortega. Sí, recién hemos recibido la notificación de la Cámara en lo electoral, que nos informa de que se hizo lugar al recurso del Estado interpuesto por la provincia y que, en definitiva, declara la constitucionalidad y deja sin efecto el fallo de la doctora Herrero, que había declarado la inconstitucionalidad del decreto 260, y de esta manera el decreto se dio dentro de las condiciones que establece la ley para que tenga su vigencia y efectos, ¿no? ¿Me permite leer de manera textual lo que dice la parte resolutiva? ¿Cómo no? Por los fundamentos de que instruye el presidente acuerdo, es una sentencia larga, tiene más de 40 páginas, pero la parte resolutiva dice: por los fundamentos de que instruye el precedente acuerdo, se resuelve, en primer lugar, hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por el Estado de la provincia de Corrientes y revocar la sentencia número 1 del 27 de junio de 2025 del Juzgado Electoral Provincial, atento a lo expuesto en los considerandos. Hágase saber a las partes que el plazo para interponer recursos es de 2 días hábiles, los que comenzarán a correr a partir del día siguiente de su notificación. Después el apartado tercero es de forma, ¿no? Insertar, registrar y habilitar días y horas inhábiles para la notificación por el sistema Forum a la presente. Y firman la presidenta de la Cámara de Apelaciones con competencia electoral, la doctora María Herminia Puig, la doctora Marta Altave y la doctora Nidia Alicia Billinghurst, que son las 3 integrantes de la Cámara de Apelaciones con competencia electoral. Tengo entendido que esta sentencia salió por mayoría, doctor Ortega. Sí, fue por mayoría. De acuerdo a lo que me estoy viendo, porque le digo, recién me notifican a mí y tengo las mismas consideraciones que usted. Entiendo que el voto fue 3-1, así que, bueno, 2-1, así que se considera el voto en mayoría. Para explicar a la audiencia que nos está escuchando y poner en contexto, háganos una síntesis de qué es lo que estamos hablando, de qué trata este decreto 1260. Mire, básicamente el decreto 1260 regula un artículo del Código Electoral Provincial en el cual se establece de que tenía dos partes, una con relación al papel, que puede ser siempre un problema, el papel para las boletas, que muchas veces falta porque no se encuentra en el mercado, entonces se regulaba que se pudiera establecer un papel de iguales y similares características para la impresión de boletas. Y para el otro lado era, en el inciso segundo, que era el cuestionado, era con relación a las cuestiones que se daban como lo que se llama las adhesiones materiales. Esto es cuando en la boleta hay distintas secciones y cuando se eligen cargos provinciales y cargos municipales, lo que se establecía y regulaba era una práctica que ya había sido tratada por la jurisprudencia, tanto local como lo de la Corte, haciendo que se pueda establecer que si un partido, digamos, de carácter municipal, se presentaba a las elecciones en las mismas fechas que el partido provincial, que las elecciones provinciales, y no te llevaba candidato a gobernador, el
la sección de municipios podía ir adherida en forma material a uno de los partidos o alianzas, y no se podía dar una segunda adhesión a otro partido o alianza. Esto respondía justamente a que se trataba de proteger la voluntad del electorado, que si una persona quería votar a su intendente, no podía terminar votando 2 o 3 candidatos a gobernador, porque el de intendente estaba adherido en forma material a 2 o 3 partidos o a 2 o 3 alianzas. Evitaba el efecto arrastre, pero sobre todo lo que se trataba de preservar es la voluntad del elector, la voluntad del electorado. Entonces, uno de los argumentos que se había dado en contra era de que, primero, que era extemporáneo, porque nosotros considerábamos que no era así, porque el decreto no afectaba el derecho de ninguno de los participantes de partidos políticos o alianzas. Tanto es así que el día lunes se presentaron todas las fuerzas políticas de la provincia y todas presentaron sus alianzas, o sea que el argumento de que el decreto podía a las agrupaciones más chicas perjudicarlo, se vio claramente que no fue así. Por lo tanto, no había ningún daño para ninguna fuerza política. Y el otro tema era de que ya se había dispuesto el cronograma electoral. Y sí, el cronograma electoral se dispuso, pero el decreto no estaba sujeto ni afectaba ningún acto y tampoco estaba sujeto a ninguna resolución judicial. Por lo tanto, la facultad reglamentaria del gobernador no está sujeta a una temporalidad. El gobernador puede dictar un decreto que establezca formas claras, que establezca los derechos o establezca la interpretación de una ley en cualquier momento que sea necesario. Y le vuelvo a decir, esto era una cuestión que ya la jurisprudencia lo había ido tratando en reiteradas oportunidades, y tiene que tener en cuenta que cuando los juzgados deciden sobre una controversia, es para el caso particular. Nosotros no tenemos una declaración que sea para todas las personas. Entonces, la idea que se plasmaba en el decreto era justamente que esta jurisprudencia, que había sido reiterada tanto por los tribunales locales como la Corte, sea de carácter general, y que si un candidato de un municipio que disputaba sus elecciones en la misma fecha que las disputadas a nivel provincial, adhiera a un partido o alianza y no pueda seguir adhiriendo a otro partido o alianza, justamente para tener lo que se llama un nexo ideológico adecuado, se tenga en cuenta, no haya tanta dispersidad de boletas, porque uno llega al cuarto oscuro y encuentra 50 boletas de distintas formas, de distintas maneras. Y si una persona quería votar a su intendente y le gustaba más el candidato a gobernador de otra alianza, perfectamente podía hacer el corte de boleta. Entonces no se afectaba a ninguna fuerza política y se preservaba la verdadera voluntad del elector. La Cámara, por lo que tengo entendido, y de acuerdo a lo que dice el resolutorio del fallo, recoge estos argumentos, considera de que no hay un agravio, que tampoco hubo una facultad legislativa del gobernador, muy por el contrario, ponderó la facultad reglamentaria, y bueno, evidentemente estábamos en razón nosotros, y por lo tanto el decreto sigue manteniendo su vigencia y su constitucionalidad de acuerdo a lo previsto, ¿no es cierto?, y reconocido por la Cámara Electoral. Queda si quienes acudieron justamente y atacaron judicialmente este decreto deciden apelar esta decisión de la Cámara, ¿queda la vía del recurso extraordinario ante el Superior Tribunal de Justicia, doctor Ortega? Sí, incluso el mismo resolutorio del fallo deja establecida Exacto. la posibilidad de que a los 2 días entre los 2 días de haber recibido la notificación se pueda recurrir. Bien, pregunto, ¿esto tiene que estar definido necesariamente
antes del plazo del 1 de agosto, que es dentro del cronograma electoral cuando vence la oficialización de boletas, digo, de acuerdo a lo que usted ha explicado, para saber si las alianzas municipales, algunas pueden ir con boletas cortas y otras sí pegadas, si reúnen todas las condiciones y en caso que el decreto 1260 quede firme, y las que reúnen las condiciones como para ir pegadas a la candidatura a gobernador. No sé si se entiende lo que estoy preguntando. Sí, sí, lo entiendo perfectamente. Sí, quedaría, digamos, supeditado a esa circunstancia de la presentación de las boletas posteriormente. De hecho, que las alianzas ya han quedado establecidas, lo que seguramente a partir del fallo, todas aquellas agrupaciones municipales que hayan presentado o hayan adherido a dos candidatos tengan que reformular esa adhesión, pero también eso va a quedar concluido en esa etapa, digamos. También es una cuestión que se puede volver a reeditar en ese momento, pero ya tenemos la vigencia de una norma que va ordenando este proceso sin alterar ni afectar derechos ni de agrupaciones ni agrupaciones políticas ni tampoco de terceros que se puedan ver perjudicados. Bien. Porque también esto responde a a un criterio de la Corte Suprema de Justicia donde dice que en los procesos electorales lo que se debe preservar no es una voluntad política, lo que se debe preservar es la verdadera voluntad del elector y que el elector pueda manifestar su voluntad en forma clara, porque eso es lo que asegura la transparencia y los principios republicanos. Bien, entonces hasta el 1 de agosto, digamos, esto, mientras corre el cronograma electoral, tendría que estar definido judicialmente para la oficialización de las boletas, mientras no estaría afectando el proceso, digo, la judicialización del decreto. De hecho que no lo afecta y lo ha reconocido justamente la Cámara, al decir que no afecta el derecho de tercero ni perjudica el cronograma electoral, creo que está más que claro. Bien. También esto es una cuestión, como le digo yo, que está dentro de las facultades, como siempre lo hemos entendido y lo hemos dicho, está dentro de una facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo que tiende justamente a ejercer la posibilidad de que el elector lleve la expresión genuina de lo que quiere votar. Y como le digo yo, si una persona quiere votar a un intendente que está dentro de una alianza, pero le gusta más el gobernador que lleva otra alianza u otro partido, perfectamente con el corte de boleta lo puede hacer. Así que no hay afectación de fuerzas políticas. Le hago la misma pregunta que le formulé al senador provincial Diógenes González cuando le consultamos justamente sobre este tema, ¿no? Sobre el decreto 1260. Si bien usted no es legislador, su función es otra, pero como justamente estamos hablando de facilitarle al elector transparencia del acto comicial, y si bien durante la vigencia de este sistema de colectoras que rigen la provincia de Corrientes nunca hubo inconvenientes ni algún tipo de presentación judicial respecto al resultado de las elecciones, pero le preguntaba al senador Diógenes González, por los argumentos esgrimidos precisamente, si no es tiempo de pensar en un nuevo sistema de votación para la provincia de Corrientes. Mire, las cuestiones que son relativas a la oportunidad de las leyes las evalúa siempre el cuerpo legislativo. Yo puedo hablar de lo relativo al poder reglamentario del gobernador y más específicamente a esta cuestión que nos circunscribe. Y yo creo que las cuestiones de oportunidad, mérito y conveniencia estaban dadas por el hecho de que, como le digo yo, estábamos atravesando un proceso que resulta fundamental, lo que era necesario y oportuno, hacer algún tipo de reglamentación con relación a este sentido. También era una cuestión necesaria porque el mérito se tomó en razón de que era una cuestión tratada por los tribunales locales y la Corte. Y la conveniencia estaba dada justamente para el beneficio del elector, como le digo yo. De ahí a que se disponga o posteriormente
los cuerpos legislativos determinen una modificación en los sistemas electorales, y eso tiene aparejado una serie de aditamentos y cuestiones que son ajenas, digamos, a la cuestión propia del Poder Ejecutivo, pero que son evaluadas también por todas, creo que por todas las fuerzas políticas y todas las condiciones que se den dentro de un plano social para poder llevar a cabo este tipo de cuestiones, ¿no? Bien, bueno, doctor Horacio Ortega, fiscal de Estado de la provincia de Corrientes, le agradecemos esta comunicación, si no le resta agregar nada más a todo lo expresado. No, muchas gracias, muy amable. Al contrario, muchísimas gracias a usted. Que tenga usted buenas noches. Hasta luego, muchas gracias. El doctor Horacio Ortega, fiscal de Estado de la provincia de Corrientes. Empezamos así rápidamente el programa para dar a conocer, para informar lo que recién hace instantes recibimos la información y tenemos la resolución completa de la Cámara de Apelaciones con competencia electoral respecto al decreto 1260 de fecha 18 de junio del Ejecutivo Provincial, en donde, muy sintéticamente lo voy a decir, se redefine la composición de las alianzas municipales. Este decreto fue atacado judicialmente por varias fuerzas políticas de la oposición. En primera instancia, el Juzgado Civil y Comercial número 3 con competencia electoral hizo lugar a las presentaciones formuladas por fuerzas políticas de la oposición. Esta resolución del juzgado con competencia electoral, es decir, en primera instancia, fue apelada por parte de del Estado provincial en su representación, actual fiscal de Estado, y hace instantes recibimos la información que la Cámara, atendiendo al recurso de apelación presentado por el Estado provincial, hizo lugar a este recurso de apelación y desestimando la sentencia del juzgado en primera instancia. Por lo tanto, nuevamente está vigente este decreto 1260 que tiene que ver con la conformación de alianzas municipales. Quienes realizaron la presentación observando y pidiendo la nulidad y la inconstitucionalidad de este decreto, ahora tienen un plazo de 48 horas desde la notificación de lo resuelto por la Cámara de Apelaciones para recurrir en recurso extraordinario, que ya está habilitada la vía, al Superior Tribunal de Justicia, que es quien debe definir en última instancia en la justicia provincial respecto a este litigio, ¿no? La resolución de la Cámara no fue por unanimidad, fue por mayoría. El voto en minoría fue de la doctora Marta Altave, quien en su voto y en su fundamentación consideró, lo estoy leyendo textualmente, esto está en la página 22, está al finalizar la página 21, son 41 páginas en total. Obviamente que recibí esto cuando estaba ingresando a estudio, no pude leer las 41 páginas, como entenderán, pero como decimos, abuelo de pájaro, en la página 21 está la parte pertinente que después de toda la fundamentación de su voto, la doctora Marta Altave considera desestimar el recurso de apelación interpuesto por el Estado de la provincia de Corrientes, manteniendo firme en todas sus partes la sentencia apelada, atento a lo expuesto en los considerandos. Y luego, en los votos respectivos de las otras dos integrantes de esta Cámara,
la presidenta de la misma, María Herminia Puig, y Nidia Alicia Billinghurst, en mayoría deciden hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por el Estado de la provincia de Corrientes. Así que seguiremos atentamente lo que ocurra si quienes han atacado judicialmente el decreto 1260 deciden ir por la vía del recurso extraordinario al Superior Tribunal de Justicia. Creería que sí. Vamos a ver si en el transcurso del programa podemos comunicarnos con algún apoderado de estas fuerzas políticas para que nos confirme si van a acudir al Superior Tribunal de Justicia y, en caso de hacerlo, esperar lo que resuelva el máximo órgano de justicia de la provincia de Corrientes, porque el 1 de agosto es el vencimiento dentro del cronograma electoral de la oficialización de boletas, y ahí tendría que estar finiquitado este tema para saber si las alianzas municipales que quieran acompañar o que estén integradas por de manera distinta a las propuestas electorales en la conformación de las alianzas provinciales y quieran apoyar más de una candidatura a gobernador según la integración de esa alianza municipal. Bueno, si continúa vigente el decreto 1260, no podrán hacerlo. Pueden solamente adherir a la candidatura de un gobernador, de un candidato a gobernador. En caso que esto se revierta por decisión del Superior Tribunal de Justicia, allí no habría inconveniente. Y si no, si el Superior Tribunal de Justicia tiene el mismo criterio que la mayoría de la Cámara y continúa vigente el decreto 1260, bueno, tendrán que ir con boleta corta esas alianzas municipales. Como ya decía el día lunes, creo que hablé de este tema, es un embolleré para el común de la ciudadanía. Nosotros le pedimos disculpas en caso de que por ahí se haga un tanto incomprensible el tema, pero bueno, son aspectos que hacen al proceso electoral y que se están dirimiendo en el ámbito judicial.